con Johnny. Johnny, buenas noches. Johnny Correa es ingeniero químico de la Universidad Central. Tiene una maestría en investigación en ingeniería química. Ha estado presente en muchos congresos. La verdad que su currículum es muy amplio, pero lo importante es que lo tenemos con nosotros. Saludamos a los amigos de Perú, de Colombia, de Bolivia y por supuesto de Ecuador que están conectados a las redes y próximamente a los compañeros de Chile. Estamos trabajando ya para el encuentro en noviembre del 2024 en Colombia, en Cartagena, Colombia, donde habrá el Congreso Iberoamericano de Ingeniería Química. Vamos preparándonos, compañeros, amigos, y hoy le damos la bienvenida a Johnny con el tema obtención y caracterización biochar a partir de la cáscara de Teo Brahma, cacao mediante pirólisis asistida por microondas. Johnny, qué gusto recibirte y el webinar andino, los países andinos te escuchan. Gracias. Inge, buenas noches, Inge Luis y compañeros y asistentes. Muy amable por la invitación. Y como lo mencionó el Inge Luis, el tema que les voy a presentar o el tema del que vamos a hablar el día de hoy va a ser acerca de la obtención y caracterización de biochar o biocarbón obtenido a partir de las cáscaras o los residuos que quedan luego de la producción del cacao, de teobroma cacao, mediante un proceso de pirólisis asistida vía microondas. Previo a esto, quisiera enviar un fraterno saludo a todos los asistentes y también hablar un poco acerca del grupo de investigación al que pertenezco. El grupo de investigación al que pertenezco se denomina Molemate. Es un grupo de investigación que tiene varias líneas. No sé si le puedo bajar el audio un poco. Voy a pasarles un video corto, más que todo para que puedan conocer el grupo de investigación, qué es lo que hacemos en el grupo de investigación, ya que trabajamos en varias líneas con varios de nuestros directores y varios de nuestros aliados, tanto nacionales como internacionales. Y a continuación les voy a presentar a mi grupo de investigación. Ya. Muchas gracias por la atención. Como pudieron ver el video, el grupo de investigación al que pertenezco se denomina Molemater. Tiene varias líneas de investigación. Una de las líneas de investigación con las que nació el grupo de investigación es la síntesis de productos químicos. Creo que somos uno de los pocos grupos de investigación a nivel país que realiza este tipo de síntesis orgánica al nivel al que lo realizamos. Tenemos varios aliados, tanto nacionales como internacionales, más que todo que nos colaboran en la parte de caracterización de los productos obtenidos. Tenemos líneas de investigación también en la parte de que les voy a hablar hoy, que es la parte de materiales, especialmente en procesos de pirólisis centrados en la pirólisis vía microondas y también en la síntesis de nuevos materiales absorbentes como son los marcometalorgánicos o los conocidos como las MOPs. Como todos sabemos, los residuos agrícolas, los residuos forestales o algunos de los cultivos siempre tienen su generación de residuos, residuos del tipo agroindustrial, residuos forestales o residuos de las industrias agroalimentarias. Y también existe otra gran cantidad de residuos que son conocidos como los residuos urbanos o los residuos procedentes de la actividad ganadera. Toda esta biomasa, ¿sí?, conlleva que
su tratamiento o el tratamiento de esta biomasa o de estos productos procedentes de las actividades industriales o las actividades humanas generan focos de contaminación o ayudan a la generación de CO2, lo que ayuda, perdón, sí, a la generación o al aumento de la contaminación o la reducción de la capa de ozono. Hablando principalmente del cacao, como todos conocemos, el cacao es uno de los principales exportadores de cacao fino de aroma al país. Como podemos ver, una de las revistas más importantes, la revista Ecos del país, dice que el Ecuador actualmente exportado en el año 2022 cerca de 940 millones de dólares solo de productos derivados del cacao, pueden ser chocolates procesados, polvo de cacao o nibs o granos de cacao propiamente dicho. Cuando nosotros hablamos del procesamiento del cacao, vamos a hablar de todos los materiales o la biomasa aprovechable, que son las cenizas del cacao, las semillas del cacao, los nibs del cacao, la pasta del cacao, el cacao en polvo, la manteca de cacao y el chocolate propiamente dicho. Una vez que nosotros aprovechamos todo lo de la fruta del cacao, vamos a obtener un residuo que vendría a ser toda la parte de la cáscara o la mazorca de cacao. Esta cáscara o esta mazorca de cacao muchas veces en las plantaciones no es bien aprovechada y se generan focos de contaminación. Existen grandes contaminantes de las plantaciones del cacao. Uno de los más importantes se conoce como el hongo de la monoliasis, que al ser un hongo genera muchas esporas que son llevadas fácilmente por el viento. Si este hongo, esta monoliasis, afecta a otro árbol, lo que va a causar es que el árbol va a presentar un deterioro muy grande y posiblemente va a darse la muerte de la planta. Existen casos en el país en donde no se ha dado el tratamiento adecuado a este tipo de hongos o no se ha dado un tratamiento adecuado a las biomasas contaminadas con este tipo de hongos y se han visto afectadas plantaciones enteras en donde se han tenido que derrocar todos los árboles de las plantaciones. Entonces es importante en este tipo de cultivos darle un tratamiento adecuado a la biomasa para evitar contaminaciones de algunas de las enfermedades o de los hongos que afectan estas plantaciones. Producto de esto nace un proyecto que se denomina el aprovechamiento integral o la ingeniería inversa del cacao ecuatoriano, que fue financiado por un programa ARES acá en la Universidad Central del Ecuador, que el grupo de investigación tuvo el honor de ser ganador y fue financiado. Entonces hablamos de toda la parte del aprovechamiento integral del fruto del cacao y uno de los usos que se le pudo dar o se trató de dar y se le está dando es la obtención de biocarbón a partir de esta biomasa. Todos sabemos que las biomasas de origen vegetal tienen su mayor componente de celulosa, hemicelulosa y lignina. La celulosa entre un 38 y 50%, la hemicelulosa entre un 23 y 32%, y la lignina o la biomasa lignocelulósica entre un 15 y 25%. Estas biomasas han sido aprovechadas desde muchos años anteriores, generalmente para la producción de biogás. Vamos a hablar específicamente de todos los procesos que nosotros manejamos para la obtención y caracterización de este biocarbón a partir de los residuos de las cáscaras de té broma cacao. Como un preámbulo, vamos a hablar específicamente del proceso de pirólisis o del tratamiento previo que se le debería dar a la biomasa. Tenemos toda la parte de biomasa, biomasa de carácter orgánico. Vamos a darle un pretratamiento, un corte, un secado. Una vez que la biomasa ha sido cortada, ha sido secada, tiene un contenido de humedad muy bajo, ingresa a un proceso de pirólisis. Hablemos de procesos de pirólisis, un proceso térmico que tiene una ausencia total de oxígeno. Existen otros procesos de, de pirólisis, por ejemplo, como la gasificación, en donde tenemos una ausencia parcial de oxígeno, donde vamos a tener otro tipo de subproductos y vamos a hacer una pirólisis o una gasificación dependiendo de lo que nosotros vamos a necesitar o vamos a obtener. Producto de esos procesos de pirólisis vamos a tener el biocarbón, biogás, bioil y también vamos a tener la generación de energía. ¿Sí? Que es energía calórica que podría ser transformada en otros tipos de energía. Hablemos ahora de los tipos de pirólisis. Existe el tipo de pirólisis convencional, como podemos ver, tenemos un equipo de pirólisis tradicional y también tenemos la comparación entre un calentamiento en un pirolizador convencional por convección y un pirolizador o un horno del tipo microondas.
Cuando hablamos de un equipo de calentamiento convencional, vamos a ver que el calentamiento no es homogéneo y no me asegura que la temperatura de la capa más exterior de la biomasa sea la temperatura de la capa más interna de la biomasa. ¿Cómo eliminamos este efecto del calentamiento cuando realizamos el calentamiento microondas? Nos aseguramos que el calentamiento va a ser directo y que la temperatura desde el interior o desde el seno de la biomasa va a ser muy parecida a la temperatura del exterior de la biomasa, obviamente con una diferencia no tan marcada como en un calentamiento convencional. Por eso es que los procesos de pirólisis o los procesos de calentamiento o los procesos térmicos vía microondas nos reducen el tiempo del proceso y también nos reducen en cierto grado el consumo energético. Vamos a hablar de las variables más importantes, hablando en general de la pirólisis asistida vía microondas. El tratamiento mecánico es importante porque vamos a hablar específicamente de las velocidades de calentamiento, de las temperaturas de pirólisis y también vamos a hablar en función del tamaño de la partícula que ingresa, vamos a hablar del rendimiento final del biochar, ya que si tenemos una condición, por ejemplo, de temperatura específica o de tiempo de pirólisis específico y tenemos una gran cantidad de biomasa, posiblemente toda la biomasa no va a poder convertirse en biocarbón y vamos a tener un rendimiento de biocarbón muy bajo. Como les mencionaba, el tamaño de partícula es muy importante, ya que a mayor tamaño de partícula, mayor va a ser la potencia que yo necesito para alcanzar la temperatura final en el seno o en toda la masa que yo estoy realizando el proceso térmico. La potencia en este caso, como les decía, hablando específicamente de los procesos microondas, existe un aumento de velocidad de calentamiento y la temperatura final a medida que aumentamos la potencia. Si la potencia es mediana, produce un calentamiento no homogéneo y posiblemente las temperaturas sean muy variables entre el seno de la biomasa y las capas más exteriores. Y si la potencia del microondas es muy baja, el tiempo de calentamiento aumentaría en relación a las potencias mayores. No es una ley definir una potencia alta, mediana o pequeña, simplemente nosotros como operadores, como investigadores debemos definir las condiciones más óptimas en función de pruebas y error. Cuando nosotros hacemos una mezcla de biomasas con otros materiales que son, por ejemplo, susceptores, como por ejemplo el grafeno, evitamos la generación de puntos calientes y también promovemos una pirólisis homogénea, quiere decir que la temperatura de la biomasa va a ser homogénea durante todo el proceso térmico. Hablando del tiempo de residencia, es una de las variables más importantes, ya que contribuye a que la temperatura sea homogénea y la distribución de temperaturas en toda la biomasa sea homogénea y que la energía irradiada por el microondas logre ser específicamente la misma cuando hablamos de toda la biomasa. Hablando específicamente ya del proceso pirolítico, tenemos distintas rampas de temperatura en donde nosotros vamos a ir viendo o vamos a poder observar, no vamos a poder observar, sino vamos a tener la certeza que vamos a tener una descomposición de los componentes mayoritarios de las matrices vegetales, como son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Aproximadamente entre 200 y 260 grados centígrados, nosotros vamos a tener la pirólisis de la celulosa. En temperaturas entre los 260 y 350 grados centígrados, vamos a tener la descomposición o el proceso pirolítico de la hemicelulosa. Y en temperaturas de entre 280 y 350 y temperaturas superiores, vamos a dar ya el proceso de pirólisis o de degradación de la lignina. Son importantes estas rampas de temperatura cuando trabajamos con matrices vegetales porque de esta manera nosotros vamos a poder ir observando la característica o la cantidad que tiene de cada uno de estos componentes, tanto la lignina, la celulosa y la hemicelulosa. Específicamente en el proyecto llevamos a cabo distintos procedimientos para obtener, sí, nuestro biocarbón. Este trabajo que les voy a presentar a continuación se llevó a cabo con un trabajo de titulación en donde nosotros obtenemos las cáscaras de las mazorcas de cacao, las secamos a temperatura ambiente durante 15 días, una temperatura ambiente o promedio de 25 grados centígrados, se realiza un triturado mecánico con el objetivo de tener un tamaño de partícula aproximado, ¿sí?, de 1 centímetro. Se realiza luego una molienda fina en donde nosotros vamos a obtener ya un tamaño de partícula aproximado de 1 milímetro
A esta biomasa se realiza un análisis elemental de composición para verificar la composición de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno por diferencia. Esta biomasa ingresa ya al proceso de pirólisis a diferentes condiciones. Tuvimos un diseño experimental en el que trabajamos en tiempos de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos a diferentes potencias, a 600 watts y a 720 watts. Este biocarbón obtenido pasó a distintos procesos de caracterización. Uno de los más importantes es el de absorción atómica, en donde yo voy a poder verificar el contenido de metales que tiene mi biocarbón. ¿Por qué es importante en este punto analizar el contenido de metales? Porque lo que pretende el grupo de investigación o lo que se está comprobando es la capacidad de absorción de iones metálicos, de metales específicamente pesados en este biocarbón. Luego vamos a hacer un análisis elemental para comprobar el contenido de carbono y de esta manera poder verificar la eficiencia del proceso pirolítico. Vamos a hablar de la conductividad eléctrica, el contenido de carbono fijo, el contenido de cenizas, la humedad, el material volátil, y luego vamos a hacer un análisis de FTIR y ATR para poder verificar cuán buena fue la pirólisis. Vamos a hacer también un estudio de pH, ya que el estudio del pH es importante, ya que, como les comenté, se pretende o se está haciendo que este biocarbón trabaje como un material absorbente de metales pesados. Entonces el pH en estos procesos absortivos cumple un papel fundamental. Y también el tamaño de partícula o el tamaño y distribución de partícula. El diseño experimental que se llevó a cabo fue el siguiente. Tenemos 100 gramos de la materia prima a 2 potencias, específicamente a 600 y 720 watts durante los 3 tiempos, 10, 15, 20 minutos. Podemos observar aquí al costado derecho, tenemos una imagen de cómo sale la biomasa luego del proceso pirolítico. Podemos ver que tenemos una distribución o una gama de colores que corresponden a la sublimación de algunos de los componentes mayoritarios que tiene la biomasa, generalmente cuando uno de los metales se sublima. Las manchas de color celeste o azul nos indican que tiene un contenido de un metal específico. En este caso, todos sabemos que uno de los problemas de las plantaciones de cacao en el Ecuador es la contaminación por cadmio. Entonces, se comprobó que estas manchas azules corresponden al metal, específicamente a cadmio. Por eso es importante, como les comentaba, hacer un análisis, sí, un análisis previo de absorción atómica en donde vamos a poder determinar el contenido de ciertos metales que se presumen podrían tener la matriz vegetal. Se realizó un análisis de espectroscopía de absorción atómica donde se pudo cuantificar y verificar cuál es el contenido en partes por millón de cadmio en la biomasa y luego el cadmio en el biocarbón. Se pudo determinar que el contenido comparado de la biomasa al biocarbón se reduce gradualmente, pero sí tiene un contenido de cadmio esta biomasa. Resultados del análisis elemental, podemos observar que el contenido de carbono en cada uno de los puntos del diseño experimental es muy variante, pero en todos los casos en M1 hasta M6, que serían ya los biocarbones a comparación de la biomasa, es muy alto. De igual manera, el contenido de hidrógeno es mucho menor en la biomasa en comparación de los biocarbones. De igual manera, el nitrógeno, el oxígeno, y un factor muy importante es la relación de hidrógeno con carbono, que cuando podemos ver la relación es muy baja, lo cual favorece o nos indica que la pirólisis tuvo una alta eficiencia. Hablando de la conductividad eléctrica, igualmente es un factor muy importante cuando pretendemos que este material sea utilizado como un material absorbente. Y también tenemos el estudio del pH. Como les decía, el pH es uno de los factores muy importantes cuando yo necesito o voy a generar procesos de absorción, específicamente de iones metálicos. La mayoría de iones metálicos, cuando están en una solución a un pH ácido, se mantienen en solución, mientras que cuando el pH empieza a pasar de 7 hacia un pH muy básico, los iones metálicos tienden a precipitar. Entonces, cuando queremos analizar este tipo de procesos, es muy importante controlar o verificar estas variables, tanto la conductividad como el pH. Luego de eso, se realizó un análisis composicional siguiendo una normativa de ACTM para verificar el contenido de cenizas, el contenido de materiales volátiles, ¿sí? Y también el contenido de carbono fijo, que en este caso sería el componente de nuestro interés. Posterior a esto, se realizó un análisis de FTIR-ATR, en donde nosotros podemos comprobar los grupos funcionales correspondientes
a todos los componentes de la biomasa que no se han logrado pirolizar de una manera correcta. Podemos ver que las bandas no son anchas y no son muy largas, lo que nos indica que sí tenemos material orgánico sin pirolizar, pero su contenido es muy bajo. Nos indican, por ejemplo, grupos del tipo H, de aldehídos, de compuestos aromáticos o de compuestos nitrogenados. Una vez que se realizó la caracterización del biocarbón obtenido, también realizamos una caracterización físico-química. En este caso, realizamos algo que se conoce como el potencial Z. El potencial Z nos indica, ¿sí?, una característica muy importante. Nos va a indicar qué tan catiónico o cuáles son los grupos que predominan en la superficie de mi biocarbón, si los grupos son catiónicos o si los grupos son aniónicos. Para esto existe una regla, una normativa, como dice la teoría, cuando el potencial Z se encuentra entre -10 y +10 milivoltios, ¿sí?, nos indica que estos materiales son neutrales. Cuando este potencial Z se encuentra en aproximadamente entre +10 y 30 milivoltios, se considera como un material fuertemente catiónico, y cuando los valores del potencial Z son menores a -30 milivoltios, se consideran como un material fuertemente aniónico. Podemos observar en la gráfica que el potencial Z obtenido es aproximadamente de -81.6 milivoltios. Lo que nos indica este valor negativo es la presencia de grupos, pueden ser grupos hidroxilo y grupos carbonilo en la superficie de mi biocarbón, y con esta premisa o con este valor obtenido y contrastándolo con la literatura, podemos afirmar que nuestro material carbonoso, nuestro biocarbón, tiene una capacidad de atraer cargas positivas. Por esta razón, podemos presumir, o se presumió y se determinó, que el biocarbón obtenido puede funcionar muy bien como un material absorbente para iones metálicos. Específicamente vamos a hablar un poquito más adelante que se trabajó en procesos de absorción tanto de metales como cadmio y cobre. Y aquí tenemos un poco de la caracterización físico-química. Tenemos el rendimiento en porcentaje en peso, el contenido de humedad, el contenido de cenizas, el valor de pH, el pH de punto de oxígeno, y también tenemos un parámetro importante que es el área superficial, que a pesar de tener un valor sumamente bajo comparado para otros materiales que se pretenden utilizar como materiales absorbentes, nos dio buenos resultados. Acá tenemos otro parámetro importante, que es el pH de punto de carga cero. El pH de punto de carga cero juega un papel importante cuando yo voy a fijar el pH en algún proceso absortivo o un proceso de absorción. Podemos verificar en esta figura que el pH de punto de carga cero, el pH sub Z, fue de 9.48, lo que nos denota un carácter básico del biocarbón, y este carácter básico se atribuye a la presencia, generalmente puede ser de sales alcalinas o de óxidos, ¿sí?, que son liberados por la biomasa en el proceso térmico, en el proceso de pirólisis. También la carga superficial del pH de punto de carga cero se puede comparar con el pH de la solución. En este caso, el pH de punto de carga cero fue de 9.48 y podemos observar que el valor del pH en solución fue aproximadamente de 11. Por esta razón determinamos que el pH es mayor que el punto de pH de punto de carga cero, lo que nos indica un predominio de cargas negativas en la superficie de nuestro biocarbón, lo que favorecería, al igual que en la conclusión anterior, la interacción con iones positivos o con cationes. También se realizó este biomaterial una caracterización espectroscópica, específicamente una caracterización en SEM-EDX. Podemos observar en las dos figuras, tanto en la de la izquierda como en la derecha, que se puede observar que tenemos una estructura que podría considerarse como microporosa, con formas irregulares. Tienen, por ejemplo, un tipo trapezoidal, otras formas octogonales, que se asemeja mucho a la imagen del costado izquierdo a un panal de abejas. Podemos observar en la imagen del costado derecho que los poros son profundos, que presentan, podrían decirse, unas cutículas puntiagudas,
que están bien dispuestas y que se considerarían que están muy cercanas a las paredes del poro, además que son fibrosas. Esta característica de fibrosas, cutículas bien dispuestas y poros profundos nos ayudan o favorecen los procesos absortivos de iones. Una vez que nosotros realizamos la prueba de absorción específicamente, en este caso para los iones cadmio, realizamos un diagrama de distribución de especies en donde nosotros vamos a realizar un estudio dependiendo de dónde obtenemos nosotros. En este caso realizamos un estudio del tipo batch utilizando nitrato de cadmio como la matriz para la obtención del metal pesado y poder realizar nuestros procesos de absorción. Entonces, partiendo de este diagrama de distribución de especies en donde nosotros debemos colocar la sal de la cual proviene el metal, la concentración máxima y la concentración mínima en la que se va a trabajar, podemos determinar que el pH de precipitación, en este caso para el cadmio, cuando proviene del nitrato de cadmio, es superior a un pH de 8. Contrastando esta información con literatura, se pudo definir que el pH idóneo para trabajar en los procesos absortivos es un pH de 5. Posterior a definir el pH para las pruebas de los estudios de absorción, se realizó un estudio de fijación de dosis de absorbente, donde podemos observar que la dosis de absorbente llega a un punto donde se genera un equilibrio. Aproximadamente la dosis de absorbente que se fijó por cada 100 mililitros de una solución de 100 partes por millón o de 100 ppm de cadmio fue de 1.5 gramos. Podemos observar también acá que la capacidad de absorción disminuye en función de la dosis de absorbente, lo cual es muy lógico, ya que a medida que aumento la cantidad de material absorbente, debería disminuir su capacidad de absorción. Con estas dos premisas, se fijó en 1.5 gramos la cantidad que se va a trabajar de material absorbente, en este caso de biocarbón, por cada 100 mililitros de una solución de cadmio a 100 partes por millón. Luego de esto pasamos ya a las pruebas o a los estudios propiamente de absorción, a los estudios cinéticos y estudios de equilibrio, en donde se realizaron ajustes con los modelos de pseudo primer orden, pseudo segundo orden, los modelos de Elovich, y también un ajuste con las isotermas de Langmuir y Freundlich, obteniendo muy buenos resultados. Se pudo definir que para este caso el proceso absortivo sigue un modelo puede decirse, de pseudo segundo orden o de Elovich, lo que nos indica que tenemos un proceso de quimisorción entre el metal y la superficie del material absorbente. Y de igual manera, el modelo que mejor se ajustó para el equilibrio fue el modelo de Langmuir, lo que corrobora este proceso de quimisorción entre la superficie del material absorbente y los iones metálicos. Se realizó un estudio del efecto de la temperatura en donde se pudieron definir o encontrar variables importantes a distintas temperaturas, a 278, 293, 308 y 323 grados Kelvin. Se pudo determinar para este caso la energía libre de Gibbs, la entalpía y la entropía. Se observa que en este caso el delta G tiene un valor negativo y tiene una tendencia decreciente a medida que aumenta la temperatura, lo que nos indica que el proceso de absorción del sistema biocarbón-cadmio es espontáneo y también termodinámicamente estable. En cuanto al cambio de entalpía, podemos verificar que los valores de las entalpías son negativas, lo que nos indica que este proceso absortivo es de naturaleza exotérmica y corrobora que el proceso puede ser, o bueno, nos corroboraría que el proceso que predomina en la absorción entre el biocarbón y los iones metálicos es un proceso químico debido a sus altas entalpías. El valor positivo para el cambio de entropía, el delta S, es indicativo que existe puede decirse un aumento aleatorio en la interfaz sólido-líquido, que sería biocarbón, iones metálicos, ¿sí? Y que también existe un aumento de los grados de libertad entre las especies absorbidas o un aumento en el desorden o el movimiento aleatorio que tendrían los iones metálicos. Como resultados y conclusiones, podemos observar una imagen igualmente de un CMDX en donde podemos observar estas manchas de color violeta, de color celeste o de color rojizo, que son las partes del biocarbón
donde se adhirió o donde se realizó el proceso absortivo de los iones de cadmio. Como podemos ver, casi todo el material al final del proceso de absorción, en las mejores condiciones, todo el material está casi recubierto por los iones metálicos, con lo que nosotros podemos concluir que el biocarbón obtenido a partir de cáscaras de broma cacao mediante un proceso de pirólisis asistida de biomicroondas, es un material apto para poder ser utilizado como un material absorbente de metales, específicamente se ha podido comprobar de cadmio, cuando se encuentra en solución. Muchas gracias. Con todo, por si acaso, les dejo los contactos de la editora del grupo de investigación y mis contactos. Muchas gracias. Gracias, Johnny, por la presentación. Felicitaciones por el trabajo. Compañeros, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No tienen preguntas, compañeros? Ok, Johnny, eh, ¿cómo sigue este proyecto? O sea, ya tenemos el carbono con una propiedad absorbente de cadmio. ¿Dónde lo vamos a probar o a seguir trabajando? Como decía, ahorita estamos bueno, en la fase exploratoria, que fue una parte de la tesis de mi máster, donde se hizo el estudio de la capacidad de absorción de, en este caso específicamente del cadmio y de cobre en este biocarbón. Nos dio buenos resultados. Una tesis también de pregrado de uno de los estudiantes integrantes del grupo de investigación comprobó también la capacidad de absorción del biocarbón con otros metales pesados. El siguiente paso que dimos fue la generación de lechos empacados con este biocarbón y se están realizando ya pruebas a escala de laboratorio para verificar la capacidad de absorción de metales pesados ya en un lecho empacado con este biocarbón. El siguiente paso que como grupo de investigación vamos a dar es que vamos a probar la capacidad de absorción de biocarbón cuando esté en un lecho empacado ya de los lixiviados procedentes de la industria minera, que sería ya un paso, podría decirse, semi avanzado, ya que vamos a empezar a dar solución a uno de los problemas que tienen las mineras. No solo en la capacidad de absorción de metales pesados, hablemos también en la cantidad de sólidos disueltos, en la parte de microorganismos y también en la parte de DBO y de QO, que sería uno de los parámetros importantes y que como grupo de investigación tenemos el reto. Johnny, en la lixiviados que se producen en las plantas de procesamiento de la basura, también se puede usar esto. Claro, toda la biomasa orgánica, todo lo que contenga carbono es susceptible de ser pirolizado para Ujú. obtener un biocarbón. Ya, interesante, muy interesante. No sé, compañeros, si alguien tiene otra pregunta. Bueno, Johnny pertenece al grupo Mole Mater de la Universidad Central, donde tenemos compañeros docentes de investigadores, de jóvenes docentes de investigadores que están trabajando, por supuesto, con el asesoramiento y compañía también de gente de mucha experiencia. Queremos enviarles un saludo a los compañeros de la Universidad Central. Y este es un webinar andino más que ha sido que nos están escuchando en Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador y próximamente en Chile. Cada martes nos juntamos. El próximo día martes vienen los compañeros de Bolivia con un tema y después de eso viene un compañero de Colombia. Entonces, cada martes tenemos la oportunidad de compartir experiencias de cada uno de los países andinos. ¿Por qué los países andinos? Porque tenemos realidades semejantes. Entonces, hacen que los temas sean como muy de acuerdo a nuestras realidades. Esos compañeros les envío un abrazo, que sigamos trabajando con esto
Estamos preocupados de las mineras, pero vemos qué está pasando en el país, ¿no? Les invitamos a reflexionar en la próxima consulta popular sobre cómo tenemos que votar, sabiendo que nosotros y compañeros de las diferentes ramas de la ingeniería trabajan en procesos amigables con la naturaleza. Les envío un abrazo y nos vemos el próximo día martes. Gracias, compañeros. Gracias a todos. Gracias, Johnny. Gracias, Inge. Hasta luego. Un gusto con todos. Hasta luego.